Damos gracias a Dios que ha sido un tiempo de entrega, un tiempo de adoración, un tiempo donde podemos nosotros renovarnos delante de la presencia de Dios también a través de las alabanzas. Mientras cantaba, recordaba cuando en el pasaje de la Biblia Jesús le dice a Pedro: ¿quieres irte tú también detrás de ellos? Pues vete. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde yo voy a ir si solo tú tienes palabras de vida? No hay otro lugar a donde podamos ir. No hay otra fuente, otro lugar, otro momento, otro tiempo que pueda saciar nuestro corazón. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede llenar el vacío, puede sanar las heridas, puede levantarte del lugar donde ahora mismo puedas estar. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de vida. Y hoy estamos reunidos para que esta palabra de vida pueda grabarse dentro de nuestros corazones. Porque el título de la palabra hoy es Las misiones que previenen los desastres mundiales. Y es algo real que nosotros no podemos ignorar, que las personas que están viviendo sin Dios, todos aquellos que viven sin Dios están cayendo en desastre. No importa cuán exitosos puedan ser, no pueden alcanzar la paz. No importa cuán grande pueden llegar a alcanzar, o tan grande o tan alto puedan ser en este mundo, jamás podrán tener la verdadera felicidad que nosotros hoy podemos sentir y podemos experimentar cuando estamos delante de Dios. Esa paz, ese gozo, esa felicidad, esa alegría que cuando rendimos nuestro corazón a Dios, que cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro único Salvador, podemos sentir, eso el mundo jamás podrá darte. Porque el mundo está bajo la maldición, el mundo está bajo el poder de Satanás. El mundo cree estar por encima de todos, pero no sabe que está por debajo del poder de Satanás. ¿Y por qué en los últimos tiempos o en los tiempos modernos las personas más se alejan de Dios? En la antigüedad podemos ver que las personas por lo menos tenían un cierto temor, pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3 del versículo 10 en adelante: no hay justo ni aun uno. Y las personas en la modernidad, en la actualidad, en el tiempo de la tecnología, se han alejado más de Dios. Estamos en la época de la globalización, donde todo aquel que quiere buscar alguna información la puede encontrar en internet. Y toma de aquí y agarra de allá y busca personajes famosos para recibir el mensaje y busca filósofos famosos para aferrarse a sus fundamentos y a sus creencias, y empiezan los remanentes a filosofar. ¿Existiremos realmente? ¿Esto será la realidad? ¿Tú y yo seremos reales? ¿Será esto un sueño acaso? Filosofan. Y luego empiezan a decir: esta vida es solamente un sueño. Cuando mueres es cuando verdaderamente despiertas. Es el poder de la filosofía. Y como estos fundamentos, hay muchas filosofías que se han implantado y se han sembrado dentro de las iglesias. Una de ellas es el humanismo, que el humanismo busca vivir solamente centrado en el yo, en el hombre. La filosofía del humanismo impulsa que las personas crean en sí mismos. El escritor del libro La Divina Comedia, que tal vez algunos remanentes lo han leído en las escuelas, Dante Alighieri, él es uno de los propulsores, es uno, se puede decir, de aquellos que han impulsado el humanismo. Dentro del libro La Divina Comedia, Dante Alighieri dice que el hombre tiene el poder para salvarse a sí mismo, y que el hombre puede llegar a ser quien quiere ser, y que el hombre no necesita a nadie porque puede salir, si él desea, del infierno y pasar al cielo.
No hay Dios por encima de él. No hay Dios quien lo gobierne. Él dice que como no hay Dios quien te gobierne, tú puedes hacer los planes que tú quieras hacer. Y puedes ir al lugar donde tú quieras ir. Y puedes forjar el lugar hacia donde quieres ir. Tu destino, tú lo puedes forjar. Pareciese que tuviese verdad. Y dentro de esta teología filosófica, o dentro de esta filosofía del humanismo, hay muchos que han sido atrapados por esto. Filósofos como Platón dijeron que el hombre tiene un alma y dentro de su alma tiene parte de divinidad y que el hombre puede llegar a ser Dios. Religiones como los mormones sí creen que el hombre puede ser Dios. Mirando todo esto, vemos que el hombre vivirá, si no reconoce a Cristo, vivirá siempre con la ausencia de Dios. Vivir sin Dios es igual que vivir o dejar a un bebé sin sus padres en la calle. Ese es el estado de un hombre que vive sin Dios. Y todas las personas están cayendo en desastres mundiales porque hay ausencia de Dios en sus vidas. Pero Dios, que es un Dios de gracia y de amor, no dejó al hombre abandonado, ni lo dejó a su suerte. Nos dio la más grande y absoluta promesa. Hay 5,000 y aún más promesas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero hay una promesa que es más grande de todas, es la promesa de Génesis 3:15. Cuando Dios promete que daría a su Hijo para deshacer todas las obras del diablo. Cuando Dios promete a través del Antiguo Testamento que vendría el verdadero profeta, que sería el camino para acercarnos a Dios, que sería el verdadero sacerdote que quitará la condenación y el pecado del mundo. Esa es la promesa del Antiguo Testamento, el Mesías que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento aparece Dios cumpliendo esta promesa. El Cristo que ya ha venido, el Cristo que ha venido a nosotros y que es el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey que quiebra los desastres del mundo entero. ¿Por qué será tan importante la palabra solo Cristo? ¿Por qué será tan importante que Dios, cuando nos dio su palabra, nos dijo solo en Cristo? ¿Por qué será tan importante Cristo? Porque nosotros que conocemos el problema espiritual, podemos darnos cuenta que el problema espiritual del pecado, la maldición, Satanás, el infierno, no puede ser solucionado con otra cosa, sino solo con Jesucristo. Por eso Dios nos dio solo a Cristo. Y las personas están caídos, el mundo está atrapado en los desastres del pasado. Uno de los desastres del pasado es el yo, Génesis 3, del 1 al 6. Como les dije al principio, siguen el camino que se pone delante de ellos. Creen que pueden ser los dioses de su vida. Sienten que no necesitan acercarse a Dios. Es el yo. Génesis 3. Y creyendo ser los dioses de su vida, no se dan cuenta que han caído bajo el poder de Nefilín, que es el poder de Satanás. Piensan que están por encima, pero en realidad están debajo del poder de Satanás. Y como están esclavos del poder de Satanás, levantan su torre de Babel, crean religiones en el mundo, levantan templos de idolatría. Ese es el problema o es el desastre del pasado, que el hombre no puede solucionar y que el ser humano no puede escapar. Pero Dios ha llamado a sus hijos para que sean instrumento y hagan la misión que para el desastre mundial. ¿Cómo lo vamos a detener ese desastre? El desastre del pasado, ¿cómo lo vamos a solucionar? Solo mediante el poder de Jesucristo. Por eso cantábamos con todo el corazón. No es con mi poder, no es con mi fuerza, es solo mediante el poder del Espíritu Santo.
No es con tu conocimiento, ni con tu habilidad, ni con tus títulos, ni con tus grados académicos, ni con el doctorado que puedas alcanzar o que anheles ahora. El desastre del mundo solo se cambia, solo se soluciona mediante el poder del Espíritu Santo. Y este fundamento tiene que estar bien grabado en nuestro corazón para no caer en las corrientes del humanismo. Para entender que no es mediante otra cosa, sino solo mediante el poder de Cristo Jesús. Porque las personas que están atrapados en el desastre del pasado también están atrapados bajo la esclavitud y el cautiverio. Mateo capítulo 12, del versículo 28 al 30, Satanás levanta su hogar, su casa en el corazón del hombre. Y el hombre no puede derribarlo con su fuerza, solo mediante el poder de Cristo. Y como Israel no creyó en el Mesías, Satanás levantó torres de oscuridad en sus propias vidas, al punto que Israel dijo: si nos hemos equivocado en crucificar a Jesús, que la maldición caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta ese punto no vieron el error que estaban cometiendo. Han caído en estos desastres del pasado. Juan 8:44 dice: el destino del hombre está en las manos de Satanás. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la palabra de solo Cristo? No es un refrán, no es solo una palabra, porque el Evangelio no es una religión, el Evangelio es poder de Dios. Y este poder se manifiesta a través de Jesucristo. Es el poder de Dios según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Es el poder de Dios que ha venido a deshacer todas las obras del diablo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Es Cristo quien vino a este mundo para rescatarnos. Juan 14, versículo 6. Cristo se convirtió en el camino. No había camino para encontrarnos con Dios. Ni la filosofía, ni los pensamientos, ni la memorización, ni la religión, ni las buenas obras se convirtieron en el camino para acercarnos a Dios. Jesús, el Cristo, vino y se convirtió en el camino porque no había otro camino, otra manera. Por eso es importante la palabra solo Cristo. También hay desastres del futuro. Cuando una persona, una familia, una nación no reconoce a Cristo como su Señor y como su único Salvador, vienen desastres del futuro. Jesús anunció que el templo de Herodes iba a ser destruido porque no le daban la gloria a Cristo. Herodes se proclamó como Dios. Tuvo el atrevimiento de levantarse y decir: ahora yo soy el Dios. Y en ese mismo instante Dios mandó su ángel y mató a Herodes. Fue un gran show porque Herodes, todos lo vieron siendo comido por gusanos. Y ese templo que Jesús anunció que iba a ser destruido 70 años después de Cristo, fue destruido y que hasta ahora no lo pueden construir. Una nación, un pueblo, una familia, un corazón que no reconoce verdaderamente a Cristo como su Señor y como su Salvador caerá en los desastres que vienen en el futuro. Hay desastres que vendrán en el futuro, vendrá la época del anticristo. Ahora hablar de Cristo se ha convertido en causa de que te llamen hereje. Que tú hables de Jesucristo, te dicen: no hables en ese nombre. Nuestra organización no usa esas palabras. Nuestra institución no usa la palabra de que Cristo es el profeta, sacerdote o rey. La época del anticristo se ha levantado. No tengan temor de proclamar el nombre de Cristo, porque solo en Cristo hay vida. Porque solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo hay victoria. Si tienes temor de hablar de Cristo, ponlo como un título de oración y ponte delante de Dios. Porque es mejor estar con Dios que estar del lado del mundo. Y en Cristo tenemos que poner toda nuestra vida. Los desastres que vendrán en el futuro, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que en el futuro vendrán guerras, vendrá hambre, vendrá terremotos, vendrá muchos desastres.
Pero en el versículo 14 dice, mas cuando el evangelio sea predicado, todas estas cosas terminarán. Cuando el evangelio llegue a todo el mundo, todo se terminará. Acabará la época del desastre. Aún hay lugares donde el evangelio no se ha proclamado. Hay lugares donde Cristo no ha sido anunciado aún. Hay tribus donde aún el evangelio no ha podido llegar y tenemos que estar orando para aferrarnos a la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuántos años nos queda? Solo Dios sabe. No podemos vivir como que vamos a vivir eternamente, atrapados solo para comer, para vestir y para vivir centrados en nosotros, como si tuvieses todo el tiempo del mundo. No sabemos cuánto tiempo nos queda. 20 años, 10 años, 30 años o 40 años, vivamos hoy tomando la misión de Dios en el corazón, porque no nos queda mucho tiempo. Tenemos que vivir de verdad concentradamente, abrazando la misión y uniéndonos como iglesia para proclamar el nombre de Jesucristo. Porque los desastres del futuro también han llegado a la siguiente generación. Los desastres del futuro están haciendo que las iglesias empiecen a cerrar. Pastores que ya no tienen fuerza para seguir adelante, han perdido la fuerza, han perdido el vigor espiritual. Están enfermando espiritualmente porque ya no tienen hambre de la palabra, ya no tienen hambre del culto, ya no tienen hambre de la oración, ya no tienen hambre de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando ya no tienes hambre, estás enfermando espiritualmente. Porque estas son las condiciones que vemos cuando padres tienen un hijo que antes comía 2 platos de pollo, ahora solo come 1. Ay, hijito, estás mal, come más. Y le gustaba mucho su comida favorita y ese día te dice, no tengo hambre, mamá, no quiero comer. Ay, mi hijo está enfermo, ¿qué tendrá? Fiebre. Es que cuando nos damos cuenta que ya no quiere comer lo que más le gusta y ya no le gusta hacer lo que más le gustaba hacer, está enfermo físicamente. ¿Y cómo nos damos cuenta que el espíritu está enfermando? Nuestra alma está enfermando cuando ya no hay hambre por su palabra. Cuando ya no hay hambre por el culto, cuando ya no hay hambre por la oración, cuando ya no hay hambre para predicar el evangelio, no hay hambre para proclamar la misión. ¿En qué ha caído el hombre? A enfermarse espiritualmente. Y necesitamos levantarnos con vigor, con fortaleza, y es solo mediante el poder del Espíritu Santo, el Dios Trino. Dios es nuestra torre. Una de las torres, una de nuestras protecciones que tenemos es el Dios Trino. ¿Y por qué es Dios Trino, pastor? Es Dios Padre que nos da su palabra y la cumple. Dios Hijo que ha venido a deshacer las 3 maldiciones de nuestra vida. Y Dios Espíritu Santo que ha venido a darnos de su poder para proclamar el evangelio. Es nuestra torre, el Dios Trino. Es nuestra protección. Antiguamente una torre no se conocía como, ahora la conocemos como un farol o una torre. Antiguamente una torre era una muralla de protección. Una muralla tan grande y tan inmensa que nadie podía atravesar. Miren a Jericó, una muralla tan grande. Esa era la torre de Jericó. Dios es nuestro protector. Y Dios pelea por nosotros. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 10, Jehová es nuestra fortaleza, a Él correrá el justo y Dios lo protegerá. Los desastres del futuro han llegado y está ocasionando que las iglesias empiecen a cerrar. ¿Qué otros desastres? ¿Qué tipo de batalla nosotros vamos a tener? Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra que nuestro enemigo es Satanás. Tu batalla y tu pelea es contra las huestes de oscuridad, contra los demonios, contra Satanás, que día a día se levantan para oponer el evangelio. Ellos son tu enemigo. Tu enemigo no es tu padre, no es tu esposa, ni tu esposo, ni tampoco es tu hijo, ni tu jefe del trabajo, ni tu compañero de la oficina. Tu enemigo se llama Satanás y es él quien está trayendo desastre y contra él tienes que pelear. Por eso les digo, ¿cuál es la torre que debemos poseer para hacer frente a Satanás? La torre del Dios Trino. Él es tu fortaleza.
la torre de la bendición del trono celestial. Cristo es tu protector, Cristo es tu respaldo, Él es tu bendición. Un guardaespaldas protege a la persona que lo contrató, pero el guardaespaldas no puede ser más débil que aquel que lo contrató. Si tú mides 1,80, tu guardaespaldas por lo menos debe tener 2,20 metros. Sería ilógico que contrates a alguien de 1,50 para que te cuide. No me va a poder proteger, no se protege ni él, me va a proteger a mí. Por lo menos tiene que ser más fuerte. Esa es la bendición del trono celestial, el respaldo del Dios Todopoderoso. Es el Dios que guarda, respalda, protege y da de su bendición a sus hijos. Es nuestra torre. Vamos a entrar al desarrollo. Punto número 1, la bendición del encuentro. Hemos tenido nosotros una primera bendición de encontrarnos con Cristo Jesús. Su gracia nos alcanzó, su amor nos perdonó, y ese fue el primer encuentro que también tuvo el apóstol Pablo. Se encontró con Dios. Ustedes se han encontrado con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la bendición del encuentro. Y este encuentro ha tenido efectos grandiosos porque ahora tienes la bendición y el pacto del monte del Calvario. Juan 19:30. Jesús dijo, consumado es, y acabó todos nuestros problemas en la cruz. Y como Cristo lo terminó todo en la cruz, pastor, y si tengo problemas, que todo sea conectado con la oración, amados hermanos. Si viene una enfermedad, viene una crisis, viene un problema, todo conéctalo a la oración. Porque es la manera como puedes superar tus circunstancias, tus problemas. Y es la manera como puedes aferrarte a Cristo. El pacto del monte del Calvario. El pacto del monte de los olivos es la misión que Dios nos ha dado. No hay reino más poderoso que el reino de Dios. Y el pacto del aposento alto, donde los discípulos se reunieron por 10 días y todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Solo 10 días se concentraron. Ahora imagínense que nosotros nos concentremos por 30 días. Solo 10 días se concentraron los discípulos en la casa de Marcos, en el aposento alto. Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Tuvieron tanto poder que nada los pudo detener. Un poder como el fuego. Cuando hay fuego abrasador, nada los puede parar ese fuego consume y va hacia adelante, nada lo detiene. O cuando viene un viento tan fuerte que a veces la gente se asusta, es un viento tan poderoso y tan fuerte que nada lo puede detener. Ese es el poder del Espíritu Santo. No hay crisis, no hay problema, no hay amenaza, no hay brujería, no hay maldición, no hay cosa alguna que se oponga a los hijos de Dios que están llenos del poder del Espíritu Santo. No hay nada que se oponga, amado hermano. Dios nos ha dado de esta promesa, la promesa de estar llenos del poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro encuentro de bendición. Nuestro encuentro de Cristo, el encuentro del monte de los olivos y el encuentro del aposento alto es nuestra bendición. Punto número 2, una persona con poder. Hemos leído en el pasaje bíblico que el apóstol Pablo estaba en medio de un gran problema. Una gran turbulencia llegó a la embarcación donde estaba el apóstol Pablo. Dice la Biblia que estuvieron muchos días en medio de la oscuridad. Me imagino que no sabían hacia dónde iban, si avanzaban o retrocedían, estaban totalmente oscuros. Y por la preocupación y la desesperación no comían. Por eso es que todas las personas creyeron que ya iban a morir. Llegó el fin, dijeron, aquí morimos. Pero el apóstol Pablo estaba orando y Dios le dijo, Pablo, no temas. Porque Dios te ha escogido para que estés delante del Rey. Y todos los que navegan contigo vivirán. Porque Dios ha puesto en tus manos la vida de todos ellos.
Este poder que recibió el apóstol Pablo es un poder que solo se recibe cuando se está delante de Dios y de su palabra. Por más que las personas te quieran dar ese poder o te quieran levantar, estas respuestas no se reciben porque alguien te quiere levantar a ti o te quiere glorificar a ti. Este poder no se recibe de ninguna otra manera. Este poder no se recibe porque estás estudiando en un buen colegio o estás en un colegio particular o estás ahora estudiando en una universidad muy prestigiosa y es un colegio el más caro de todo el Perú. Ese poder no se recibe, ese poder no viene, Dios no te responde por estar allí. Dios no te responde por tener padres de renombre o no tenerlos. Ese poder solo se recibe cuando estás delante de Él y de su palabra. Y la respuesta que el apóstol Pablo recibió fue porque el apóstol Pablo estaba delante de Dios y de su palabra, porque creyó en Cristo con todo su corazón, porque tuvo fe en el Señor. Por eso él recibió esta respuesta. Hoy nosotros tenemos que ser esas personas llenas de poder. Personas llenas de poder que abrazan la misión que Dios les ha dado y paran los desastres del mundo. Porque donde tú estás ahora mismo, dirán, pastor, pero ¿cómo voy a ir al mundo? Donde tú estás es el lugar donde Dios te ha puesto ahora. Ese es tu fin del mundo. Eso es tus 237 naciones. Ese es el lugar donde Dios te ha establecido para que pares los desastres del mundo. Es el poder que una persona recibe por estar delante de Dios. Y cuando estamos delante de Dios, este poder que viene a tu vida, esta respuesta que quita todo temor, es un poder que quita el temor de tu vida. Es un poder que quita toda limitación y entiendes, Dios está conmigo, voy a proclamar el Evangelio. Aunque sea mi último suspiro, Cristo será mi última palabra en este mundo. Y tenemos que ser esas personas de fe que dan ejemplo con su vida y que proclaman el Evangelio con su vida. Que se aferran al pacto de Cristo aunque su frente esté tocando el suelo. Y vemos esto en la vida de Job, cuando Job estaba atravesando el problema, la crisis más grande de la historia. 13 enfermedades en su cuerpo, sus 3 hijos se murieron, lo perdió todo, su ganado, sus animales, sus criados, acabó con aparentemente la paz que tenía. Su esposa le dijo, ¿sigues adorando a Dios? Maldice a Dios y muérete. Sus 3 amigos que iban a verlo, que supuestamente eran amigos, lo fueron a acusar a Job. Y Job le dijo, Dios vive y sabe que yo no he hecho nada malo en contra de él. Pero más Job siempre confesaba con la fe y con el corazón puesto en Cristo. Aunque mi piel se pegue a mis huesos, mi Dios seguirá siendo mi Dios. Porque yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Jehová me levantará. Todas estas confesiones dejarán un legado en tu vida. Toda esta fe que tienes dejará un gran ejemplo a tus hijos y a tu siguiente generación. Las oraciones que hacen los padres jamás quedarán sin respuesta. Por eso sigan orando por sus hijos, porque la siguiente generación peligra. Por eso Jesús le dijo, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Porque la siguiente generación está en peligro. Pero aquellos que se llenan del poder de Dios, entonces Dios abre las puertas de la evangelización. Las puertas de la evangelización se abren. Y aunque estemos ahora mismo en medio de la tormenta, si es por la evangelización, digan amén, que estemos en medio de la tormenta. Señor, llévate mi tormenta. Y el Señor te manda un huracán. Estoy orando mal. Señor, llévate mi huracán. Y viene el huracán Milton. ¿Qué está pasando, Señor? Estoy orando al revés. ¿Qué estoy pidiendo mal? Jesús nos enseñó a orar y dijo, Padre, si es posible, quita de mi vida, no permitas que beba esta copa amarga, pero no sea mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Pastor, ¿puedo orar por mi enfermedad? Puedes orar por tu enfermedad,
Señor, quita de mi vida esta enfermedad. Extiende tu mano de sanidad, porque tú has llevado en la cruz todas mis enfermedades. Y todo lo que pasa después de haber orado es la respuesta de Dios. Y después de haber orado, tu enfermedad sigue ahí. Es el plan de Dios. Dios quiere que tenga un punto de cambio. Dios desea que como Job pueda descubrir las cosas grabadas incorrectas de mi vida. Entonces, cuando haces eso, Dios te da la victoria. Porque si ha habido casos en cuando hemos orado, tumores, cáncer, Señor, quita esta enfermedad de la vida de tu hijo, de tu hija. Y terminábamos de orar y la hermana se iba con fe y sacaba sus análisis. Me decía, pastor, mire, ya no está la enfermedad. El tumor se ha ido, el cáncer desapareció. Y cuando hemos orado por otra persona y no pasó nada, por eso nosotros tenemos que siempre orar, Señor, llévate esta enfermedad, llévate esta crisis, llévate este problema, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Entonces nosotros seremos las personas que paran los desastres, que aunque estemos en medio de la tormenta nos daremos cuenta que aún esta tormenta forma parte del plan de Dios y de la evangelización. Y José pasó por su tormenta, pero Dios lo llevó a la evangelización. Y Samuel pasó por su tormenta y Dios lo llevó hacia la evangelización. Moisés pasó por su tormenta y Dios lo llevó a la evangelización. David pasó por su tormenta y Dios lo llevó a la evangelización. Pero ¿cuál fue la tormenta de Moisés? Ser un niño adoptado. ¿Cuál fue la tormenta de Samuel? Ser un muchacho abandonado. ¿Cuál fue la tormenta de José? Ser vendido como un esclavo y habitar en un país que no era de él, odiado por sus hermanos. ¿Cuál fue la tormenta de David? Ser perseguido por su suegro a muerte. ¿Alguien aquí su suegro lo está persiguiendo a muerte? Era la tormenta de David. Pero todas esas tormentas lo llevaban a la evangelización. Seamos las personas llenas del poder de Dios para parar los desastres. Amén. Y punto número 3 y punto final, la familia de Narciso. En Romanos capítulo 16, versículo 11, el apóstol Pablo saluda a la familia de Narciso. Y se preguntarán, ¿quién era Narciso? Narciso era un secretario privado del emperador Claudio. Era un secretario privado que llevaba la documentación y se encargaba de mover papeles muy importantes dentro del trabajo o del gobierno del emperador Claudio. Pero Dios le dio la respuesta a Pablo de salvar aún a la familia real. Toda la familia de Narciso recibieron a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, saluden a esta hermosa familia que son de Jesucristo. Llenémonos del poder de Dios, abracemos la misión de Dios, oremos para ser llenos del poder del Espíritu Santo y paremos los desastres, amados hermanos, porque esa es la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Es nuestra misión. Y con un corazón humilde y un corazón entregado a Cristo, paremos con el poder del Señor toda la oscuridad. No se detengan de seguir hablando de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios con la palabra que Él nos ha dado en esta mañana. Señor, te damos las gracias. Oramos para ser los protagonistas que detienen la oscuridad del mundo, que paran los desastres del mundo, que seamos estos misioneros, estos evangelistas que no tienen duda de dar la vida por el evangelio, de ser esos remanentes que en el nombre de Cristo bloquean la oscuridad y hablan de Jesucristo sin temor y sin miedo. Entendemos que no es con nuestro poder, sino solo mediante el poder del Espíritu Santo. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, que no tiene nada que ocultar, y te pide perdón. Delante de ti rendido, Señor, te pedimos que nos llenes del poder de tu Espíritu. No es con nuestra fuerza,
No es con nuestro nivel que pararemos los desastres. No es con nuestro humanismo que haremos la misión. Es solo mediante tu poder. El poder que el apóstol Pablo recibió. El poder que tus discípulos recibieron en el aposento alto. El poder que cambia los desastres, que quiebra la oscuridad y que da vida a las personas, a las familias. Que salva a las naciones con el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que levantes la iglesia como una iglesia misionera, como una iglesia que abre los ojos espirituales, como una iglesia que no tiene temor de hablar de Cristo, que proclama de Cristo y que vive para Cristo y que entrega su vida a Cristo. Señor, yo te pido, Padre, que fortalezcas a tu iglesia, que sanes sus corazones heridos, que quites todo temor de sus vidas y que en el nombre de Cristo hoy puedan tener un nuevo comienzo y puedan levantarse como los evangelistas, como los misioneros que tú deseas, Señor. Gracias por escogernos. Gracias por darnos de tu gracia y de tu amor, en que siendo aún pecadores nos has perdonado y nos has hecho adoptándonos hijos tuyos. En el poderoso nombre de Cristo te damos las gracias, Señor, y oramos. Amén. Amén.